tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 20 de septiembre del año 2017 y como todas las mañanas voy a comenzar saludando a quienes nos escuchan en Lima, aquí en la capital de la República, a través del 104.7 la FM RBC Radio. Estamos aquí, ustedes saben, a partir del lunes 18, estamos la verdad muy contentos, estamos satisfechos con lo que ha sucedido estos dos primeros días. La sintonía ha sido la verdad muy importante, ustedes siempre con la fidelidad y el cariño y la generosidad de costumbre nos han acompañado y están, eso sabemos también, difundiendo y pasando la voz para que pueda el programa conocerse un poco más y que otras personas puedan acceder por esta vía a escucharnos. Quiero agradecer también de una manera muy especial a quienes a esta hora también están sintonizando el programa, pero en las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora varias emisoras que la integran pues transmiten en vivo y en directo el programa. La verdad que ha sido una situación muy importante y positiva para nosotros que se pueda cambiar de horario y regresar al horario que teníamos siempre, 7 a 9 de la mañana, porque eso permite que más emisoras puedan sumarse a la transmisión en vivo y en directo de este modesto espacio. Muchísimas gracias por ello también a estas emisoras. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales o de la página web. Usted puede entrar a la página web de IDL Radio, que está ya a su disposición, y también la de RBC Online para seguirnos si es que esto se le acomoda mejor. Si no puede por ahí o no quiere y quiere escucharnos y vernos, también puede entrar al Facebook. Ahí nos va a encontrar en IDL Radio, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Muchísimas gracias, como siempre, no solo por su presencia, no solo por su sintonía, sino también por sus comentarios, por la manera tan amable de cómo ustedes se expresan de este espacio y además por las sugerencias, las informaciones, los comentarios, los puntos de vista tan interesantes que nos hacen llegar todos los días, que como siempre digo, alimentan esto que aquí nos toca hacer a nosotros a través de nuestras afirmaciones o a través de también las preguntas o los comentarios que hacen nuestros invitados. Muchas gracias a quienes nos siguen también desde otros medios de comunicación que como hoy reproducen algunos de ellos notas que salen de aquí del programa. Muchísimas gracias por ello. Vamos a dar a conocer en un ratito los resultados de la encuesta del día de ayer. Ayer hicimos una encuesta, pero voy a entrar a conversar y hablar sobre algo que por cierto nos apena muchísimo, y lo primero que hay que decir es que estamos consternados y expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo mexicano. Ayer por la tarde un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter generó una tremenda catástrofe que hoy día todavía sus resultados son incalculables. Decenas de personas han perdido la vida, cerca de 200 personas ya hasta el momento, y la verdad esto es un asunto que nos conmueve muchísimo. Hay muchos peruanos que viven en México, pero sobre todo por las características de este país y por la manera como se ha producido, pues también hay que ir pensando en que cuando nos toque, si nos toque en algún momento, ojalá eso no sea así, pues tenemos que estar lo más preparados que sea posible para tratar de mitigar los impactos de esto que no avisa, de esto que no toca la puerta para decirte cuándo va a ser, y que cuando viene, viene con una tremenda ferocidad. Lo que hemos visto allá, los escombros, todo lo que se generó en torno a la desesperación de la gente por buscar y encontrar a sus familiares, son escenas, por cierto, que nos tienen que llamar a reflexión, llamar a pensar si es que estamos haciendo lo suficiente y lo necesario para poder tener o esperar o tener mejores condiciones en el momento en que esta tragedia pueda pasarnos aquí en nuestro país. Pensando en Lima, porque ya en otras regiones, como es sabido, ha sucedido de una manera fuerte y ha generado una serie de daños y problemas que hasta ahora, a pesar del paso de los años, no hemos podido revertir y no hemos podido recuperar. Como digo, todos los medios de comunicación, y hoy día como corresponde, ponen en sus portadas este tremendo drama. El diario El Comercio: devastación en México, terremoto de 7.1 grados, pánico, el sismo que sacudió Puebla, el DF y otros estados,
había dejado hasta el cierre de esta edición más de 150 muertos. Esto debe haber sido hasta ayer, entrada la noche. Una escuela se derrumbó y al menos 20 niños fallecieron. Fue el segundo movimiento de gran magnitud. Hace 2 semanas ocurrió también un movimiento, y curiosamente ayer era un día en el que hace el año 85 se había producido también una catástrofe de envergadura similar, inclusive un poco más feroz todavía. La verdad que las imágenes son tremendas, ustedes deben estar siguiéndolo ya por la televisión, muy conmovedoras. De verdad es que es una situación muy difícil. El diario La República también pone una fotografía. Pánico, caos y muerte. Las mayores víctimas se encuentran en el estado de Morelos, epicentro del fuerte sismo, y en Ciudad de México. Otros lugares golpeados son Puebla y Guerrero. Rescatistas luchan contra el tiempo para hallar sobrevivientes. Unas 100 personas habrían quedado atrapadas por derrumbes de más de 29 edificios. Todos los diarios aquí reflejan esta terrible situación. El diario Gestión: fuerte sismo deja más de 145 muertos, y en México a un aniversario del terremoto que se produjo el año 85. Vamos a tener en un ratito comunicación telefónica con el colega Juan Arbizu del diario El Universal. Me dicen que ya estamos en comunicación con él para que pueda contarnos qué cosa es lo que está sucediendo hoy, cuáles son los últimos datos de esta catástrofe que nos duele tanto aquí también en el Perú. Y en primer lugar le expreso, a nombre de la radio, pero a nombre de quienes nos están escuchando también, nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas mexicanas que en este momento están padeciendo este drama. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Estamos en comunicación telefónica, no? Hemos perdido, me parece, la comunicación. También esa es otra cosa que hay que decir. Ayer Carlos Yancún, el productor, estuvo tratando de comunicarse con colegas de distintos medios de comunicación, y la verdad la comunicación era muy difícil, y porque como digamos no es muy difícil de imaginar, pues todo lo que originó este terremoto pues ha distorsionado o ha generado problemas de distinta índole en infraestructura, bueno, las vías humanas, que son las principales, y se han perdido decenas de ellas, y por cierto los medios de comunicación, es decir, el teléfono, la manera de cómo contactarse con los familiares o los amigos, también ha sufrido severos problemas. Vamos a tratar de recuperar la comunicación en un ratito para con más detalles contarles lo que está sucediendo en este momento en México. Ustedes, Carlitos, Emanuel, cuando tengan ya el contacto me avisan, no hay ningún problema. Entendemos que hay dificultades para comunicarse, pero cuando lo superemos vamos a tratar de hablar con Juan Arbizu del diario El Universal para que nos pueda dar esta información. Juan, no sé si ya estamos en comunicación. Muy buenos días. Aquí estoy, escucho. Buenos días. Juan, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos, como decía, sumamente consternados por lo que ha sucedido ayer. Todos los medios de comunicación hoy aquí en el Perú abren sus portadas con esta tremenda noticia, y quisiera expresar nuestra solidaridad, por supuesto, con todos ustedes, y junto con ello preguntarte un poco qué cosa es lo que se puede informar ha sucedido ahora, actualizar un poco la información que hasta la noche de ayer teníamos, y decir un poco cómo en este momento se están desarrollando acciones seguramente de búsqueda y atención en una emergencia en medio de esta situación tan complicada. Gracias, buenos días. En la Ciudad de México y en estados cercanos, donde fue la sacudida de más de 7 grados Richter, hay una situación de emergencia en la sociedad, el gobierno, las autoridades militares, las autoridades de auxilio, de protección civil, están volcadas en los puntos en que hubo espacios de destrucción. Tan solo en la Ciudad de México cayeron 45 edificios, en toda la zona devastada se contabilizaban en la madrugada 216 personas fallecidas. Sin embargo, todos estos datos se van actualizando. Uno de los puntos que más han conmovido a la sociedad mexicana es la caída en una escuela en la Ciudad de México
donde han perdido la vida niños y maestras. Los mexicanos estamos acostumbrados a los terremotos. Justamente hace 32 años, en 19 de septiembre, tuvimos la tragedia más grande que haya habido por causa de un terremoto, y precisamente a los 32 años vuelve a ocurrir una sacudida que cobra la vida de muchos mexicanos, pero también pone a prueba la capacidad de reacción de las instituciones, que sin embargo se aprecia, se sostienen en la solidaridad de las personas con los que han sido damnificados o que han perdido la vida. Sí, Juan, sobre esto que tú has mencionado, y siendo efectivamente México una zona que además está o tiene a la base, digamos, y esto ha hecho que una situación de esta sea mucho más grave y complicada todavía, situada, digamos, sobre un lago, las tierras son de origen lacustre. ¿Cuánto aprendizaje ha habido de lo que pasó antes en términos, digamos, a mejorar las posibilidades, sobre todo para tratar de ponerse a buen recaudo cuando esto suceda, los sistemas de emergencia y de alarma que también han funcionado, y cómo se están organizando ahora, digamos, para atender esta emergencia? Y si nos puedes contar cómo es que se han expresado no solo, digamos, los países a través de mensajes de solidaridad, sino de apoyo, porque ha sido importante eso también. A nosotros nos acaba de pasar aquí en el Perú un niño costero que fue una situación muy, muy complicada, que afectó a más de 900.000 personas, y la solidaridad internacional y el apoyo también han sido fundamental. ¿Lo están siendo también en México? Los mexicanos hemos aprendido con una cultura de protección civil. Hace 32 años no había nada, y con aquella sacudida que costó miles de vidas, que dejó incomunicado a la capital del país con el resto del mundo, que incluso se creyó que la ciudad entera había quedado destruida. Hemos ido aprendiendo, hay protocolos de acción, se sabe qué hacer, tanto por parte de los cuerpos de seguridad pública y de auxilio médico, como por parte de la sociedad. En esta ocasión, precisamente, los daños han sido de menor cuantía, han sido dolorosos, pero de menor cuantía. Ahí está reflejada la enseñanza que nos han dejado los terremotos en las últimas 3 décadas. La solidaridad internacional va llegando, y sin embargo, dentro del ruido de la emergencia, todavía no logramos irlos escuchando. Sin duda, las autoridades han tenido el registro de la solidaridad internacional. En los medios de comunicación hoy, lo que se destaca es la forma en que nos golpeó este terremoto, básicamente. Las instituciones del país tienen bajo control la situación. El presidente Enrique Peña Nieto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores, han estado coordinados, y es evidente que toda la situación está bajo control. Estamos en emergencia, en situación muy dolorosa, pero todo bajo control, y sin duda una llamada de apoyo, un mensaje de solidaridad de otros países, desde luego que va a tonificar a los cuerpos de rescate, a las instituciones en su actuación. Sí, Juan, para terminar, con la posibilidad de que seguramente después nos volvamos a comunicar, solamente para actualizar un poco la información y los datos, porque hoy día los diarios en el Perú publican una información que era la información que se tenía al cierre de los mismos, que en algunos casos llega a decir que son 150 personas las que han perdido la vida. Tú mencionabas 206, ese es el dato que se tiene de manera oficial hasta hoy por la mañana. 216 son datos de el golpe del terremoto en la Ciudad de México, en Puebla,
del Estado de México, en Guerrero y en Oaxaca, que es una parte del país que estaba calculada, creo, 40% del territorio nacional sacudido, pero ha de ser menos. Pero el número de víctimas, 216 en toda la zona de la devastación, y en la Ciudad de México se ve que son 86 personas en la Ciudad de México. Sin embargo, en la madrugada misma, el jefe de gobierno estaba haciendo un ajuste a la baja, porque los cuerpos de rescate van acumulando números, y ya en la revisión específica, en algún punto de la destrucción, el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo apuntaba hacia la baja. Entonces, en este tipo de circunstancias habrá que esperar en el curso del día a qué número de víctimas se ajusta esta fecha, 19 de septiembre de 2017. Sí, estaremos atentos a eso y a cualquier comunicación que sea necesaria para seguir teniendo aquí atentos a y informados a nuestros oyentes, que la verdad, y reitero eso, están muy consternados y preocupados, y expresan también, y lo están haciendo ahorita mismo a través de las redes, a altos niveles de apoyo y solidaridad con todos ustedes. Juan, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana, y vamos a seguir seguramente en comunicación para seguir hablando sobre no solo las consecuencias, sino también sobre los niveles de atención a esto que se ha producido, donde espero que la comunidad internacional y el Perú, el presidente de la República, se ha pronunciado también en apoyar en lo que sea posible, puedan, digamos, dar una mano en esto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, está muy amable. Muchísimas gracias. Ha sido entonces Juan Arbizu, del diario El Universal de México, que ha tenido la amabilidad de contestarnos a esta hora de la mañana. La comunicación es todavía complicada con México, pero él nos ha podido describir cómo ha amanecido hoy este país, y actualizado en los números que son dramáticos, terribles. Cuando pasa una tragedia como esta, no queda sino solidarizarnos y estar atentos y preparados también, porque en el Perú, como nos hacen recordar algunos de los oyentes que están escribiendo a través de las redes, tiene alto riesgo y altas posibilidades de que pueda sucedernos a nosotros en cualquier momento, y eso es un asunto que no hay que tomar a la ligera, sino por el contrario, prepararnos. Juan decía que en México las circunstancias, es decir, el hecho de que estén en una zona complicada, donde ya se han producido antes varios eventos, no de esta magnitud, pero probablemente de menor intensidad, pero igual con consecuencias negativas, ha hecho que las autoridades y sobre todo la población estén un poco más preparadas. Y si uno se refleja o se ve en lo que pasó el año 85 y lo que ha pasado ahora, pese a que hoy día ha sido muy difícil también, veíamos cómo se caían los edificios, cómo se derrumbaban grandes construcciones, pues los ha encontrado mejor que el año 85, donde perdieron miles de personas la vida. Son las 7:20 de la mañana. Vamos a hacer una pausa chiquitita, por favor, si me dan una pausita, para regresar a los temas locales y hacer unos comentarios sobre algunos temas políticos, sobre todo, que se han presentado el día de ayer, y creo que vale la pena comentarlos. Y ya volvemos un ratito. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC. Son las 7:21 de la mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por la región. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, pero si me permiten, antes quiero compartir con nuestros oyentes el resultado de la encuesta que hicimos el día de ayer. Ayer les preguntamos: ¿crees que la bancada de Fuerza Popular presionó a la congresista Yesenia Ponce para que se retracte de lo que dijo contra Keiko Fujimori? ¿Crees que la bancada de Fuerza Popular presionó a la congresista Yesenia Ponce para que se retracte de lo que dijo contra Keiko Fujimori? Sí, 86%, no 14%. Contundente entonces la respuesta, que explica
que cada vez se extiende un sentido común en torno a que es la presión y el miedo lo que mantiene unida todavía la bancada fujimorista, y eso tiene que ver con lo que ha sucedido el día de ayer también contra Kenji Fujimori, que le abrieron un proceso disciplinario y él a través de las redes se preguntaba: ¿por qué es que me quieren sancionar? ¿O por qué me mandan a disciplina? ¿Porque no estoy de acuerdo con determinadas cosas que hace la bancada, o por haberme ido a la juramentación del nuevo gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Y la respuesta que ha venido de sus colegas parlamentarios de su bancada, de la que todavía es su bancada, como el señor Salaverry, por ejemplo, han sido tremendas, han sido furibundas. Ha dicho que él sigue con su mentalidad adolescente, de la misma manera como lo veíamos en los videos cuando jugaba con su perro Puñete. Ha dicho el señor Salaverry, que es el vocero de la bancada fujimorista, para que vean ustedes los mortificados y lo molestos que están, y la elaboración o la capacidad para elaborar algunos asuntos y descalificar con eso a Kenji Fujimori. Otros, como Rolando Reate, han dicho: si por él fuera, en una lo vota del partido, porque no se puede admitir un comportamiento de esa naturaleza. Becerril y otros también han apuntado en esa dirección, pero Kenji Fujimori ha dicho: yo no voy a renunciar, tal vez forzando un poco que lo puedan sacar de la bancada y ahí generar un hecho político que pueda después ser favorable, porque algunos siguen sosteniendo que él tiene contacto y cercanía con por lo menos 23 congresistas que se irían con él en el momento que lo saquen de esta bancada. Pero ese asunto va a dar que hablar todavía, y vamos a comentarlo probablemente en el transcurso del programa y también en los días siguientes, para tratar de salir de la anécdota y pasar, ojalá, a la ya definición de algunos asuntos que puedan ser mucho más importantes e interesantes que ese. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, solo contándoles que también está habilitado ya el WhatsApp para que usted pueda escribirnos durante el programa y hacernos llegar su comentario. 9975-74815, 9975-74815. Ese es el WhatsApp que tenemos aquí en No Hay Derecho, para que usted durante el programa nos pueda escribir esta mañana. Bueno, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, y la iniciamos al norte del país, ahí en Tumbes, en la frontera con Ecuador. José Paul Rioja está ya con información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glapser. El Consejo de Ministros aprobó una inversión de 748 millones de soles para el proceso de reconstrucción en la región de Tumbes. El 32% se invertirá para recuperar obras de agricultura, mientras que el 21% se destinará para recuperar locales escolares. Ante esta buena noticia, el alcalde de Tumbes, Manuel de la Margirs, refirió que esta inversión es muy importante y permitirá recuperar infraestructura educativa que se vio muy afectada con el fenómeno del niño costero, así como para recuperar vías de comunicación y ayudar al sector agrícola que tanto lo necesita. Mientras tanto, el gobernador regional dijo sentirse conforme, aunque considera él que se quedarían algunas obras sin ejecutar. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchas gracias, Paul, por esa información desde la región Tumbes, al norte de nuestro país. Nos vamos ahora al sur, en Moquegua, pero específicamente en Hilo. Edwin Mamaña está ya con información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes en esta mañana de información desde la región Moquegua en torno al problema territorial entre Arequipa y la región Moquegua por el sector de Huaynalén. En ese sentido, luego de la reunión sostenida la semana pasada, se concluyó que el viceministro de Gobernanza Territorial convocará a los presidentes regionales de Moquegua y de Arequipa para la primera semana de octubre, en una fecha aún por definir, para poder tratar este tema de manera directa. De esta manera se buscará una solución a este diferendo territorial entre ambas regiones. Esta es la información que le podemos alcanzar para los oyentes de IDL Radio y No Hay Derecho. Edwin Mamani desde el puerto de Hilo en la región Moquegua. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde la región Moquegua y, como él dice, desde Hilo específicamente. De ahí nos vamos cerca a Arequipa. Ahí está Jorge Luis Condori con la información. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Latcher. Bueno, indicarte que durante la inauguración de la 33 Convención Minera Perumín 2017, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, ratificó que la minería es un sector importante porque sus aportes permiten la ejecución de obras en beneficio de la población. Recordó que el incremento en los precios de los metales genera rentabilidad y lo favorece al impuesto a la renta, pues dicho concepto ingresa a las arcas del Tesoro Público y la mitad de ese monto regresa a las regiones a través del canon minero. Para Vizcarra Cornejo, el mejor instrumento para hacer rentabilidad los proyectos mineros es la verdad, a fin de generar confianza entre la población y los inversionistas. No hay que ocultar nada, dijo el primer vicepresidente de la República. Dijo que al 2021 se concretarían un promedio de 5 proyectos, refiriéndose en el caso de Tía María. Esto en la región Arequipa. Primero deben garantizarse los servicios básicos y el fortalecimiento de las actividades como la agricultura. A propósito de los pobladores del Valle de Tambo, opositores al proyecto minero Tía María, hoy anunciaron una movilización para este 27 de septiembre en contra del proyecto cuprífero. Desde Arequipa, informó Jorge Luis Condori para IDL Radio. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por esa información desde la región Arequipa. Efectivamente se viene desarrollando el Perumín, que es, digamos, el centro, un centro gravitante en términos de lo que va a ser la proyección del crecimiento económico. La anotación importante, por cierto, ahí para que esto sea propicio para mejorar la economía y hacer que empecemos un ciclo, ojalá, de un crecimiento más sostenido, es el desarrollo de proyectos mineros, sí, y con razón, nadie podría estar en contra de eso, pero esto no se puede hacer vulnerando, soslayando o poniendo por debajo los derechos fundamentales de las comunidades y de los sectores que alrededor de estas empresas mineras reclaman hace tiempo atención y, por cierto, en muchos casos, el respeto. Hay que buscar compatibilizar, armonizar el crecimiento entre estas actividades productivas y el desarrollo de algunas otras que las poblaciones también quieren seguir impulsando. Por eso es tan importante y es fundamental prever y desarrollar algunos mecanismos de diálogo, establecer y cumplir lo que la ley y los convenios internacionales como el 169 de la OIT establecen con meridiana claridad, el tema de la consulta previa para darle legitimidad justamente a los proyectos, pero también hay que establecer mecanismos de participación directa en los beneficios que las empresas puedan dar a las zonas para que no tengamos, como hasta hoy, la justificación de siempre de que las zonas donde se desarrollan estos proyectos son sumamente pobres y el Estado es el único responsable por no trasladar ahí algún nivel de desarrollo. Creo yo que hay que experimentar algunas otras fórmulas que puedan directamente ayudar a las comunidades en este caso. Y no se puede tampoco, como lo hizo el gobierno de Ollantumala, y este gobierno también ha seguido esa línea, pues flexibilizar o casi desaparecer, alivianar y casi dejar sin ninguna relevancia lo que terminan siendo los estándares internacionales en materia de medio ambiente, por ejemplo, que son tan fundamentales para poder desarrollar armoniosamente un proyecto y que no afecte la vida de quienes están alrededor del mismo. No se puede hacer un crecimiento económico sobre la base de no consultar y menos de violar o vulnerar los derechos fundamentales de todas estas personas, al buen vivir, al ambiente saludable y, por cierto, a la posibilidad de que sus condiciones cambien, mejoren y puedan acceder a mejores posibilidades y oportunidades. Eso es lo que creo yo hay que impulsar. Son las 7:31 de la mañana. Tengo que ir a una pausa, hay un corte a esta hora. Regreso en un instante para poder contarles lo que ha sucedido. Hay novedades en torno a este caso que ayer difundieron ayer los medios nacionales, pero el día anterior lo hizo el diario El País. Y una persona directamente vinculada a Alan García, que además fue vicepresidente de Petroperú cuando García era presidente, el señor Atala Herrera, además de haber sido vicepresidente de Petroperú, fue asociado de Alan García en la asociación Democracia Social, creada el 2 de septiembre del año 2003. Sobre eso voy a comentarles en un ratito, pero lo voy a hacer después de la pausa. Y ahí les cuento quiénes van a venir, porque vamos a tener un programa, la verdad, muy interesante. Así que ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Son las 7:33 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. En un rato se va a venir aquí a nuestros estudios la doctora Marielena Ledesma. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional y vamos a hablar con ella de varios temas, específicamente de una sentencia que acaban de sacar que tiene que ver con la educación rural en nuestro país, que me parece es una sentencia muy importante y que vale la pena difundir. A las 8 de la mañana va a estar con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, que viene para conversar, entre otras cosas, sobre el tema vinculado a la prevención de sismos en nuestro país, a propósito de lo que ha pasado en México, donde él vivió también varios años. Y más adelante va a venir a conversar con nosotros el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, y con él vamos a hablar sobre todos los temas vinculados a la corrupción. Así que el programa está muy interesante. Le pido a usted que se quede ahí, o si es que se mueva con nosotros, porque hoy día hay tantas formas de poder seguir escuchando la radio, que la verdad cada día nos sorprendemos de esas posibilidades. Así que les voy contando. Pero lo que quería comentarles está relacionado con lo que ayer publicó el diario El País, y tiene que ver con los $900,000 que le entregaron al señor Atala Herrera, que fue vicepresidente de Petroperú cuando Alan García era presidente de la República. Recordarán ustedes, esto fue a través de una empresa como estas offshore que se hacen para justamente no dejar huellas y esconder estos capitales en paraísos fiscales, que son muy difíciles de fiscalizar, y que, digamos, se dice que puede haber sido para él la plata, pero también para otros que por encima de él tenían el control de todos los actos de ese gobierno y que le garantizaban a Odebrecht, en este caso, las adendas y el hacerse de todo lo que ellos necesitaban para desarrollar sus operaciones corruptas, como todos hemos podido ya conocer a estas alturas hacían. Pero resulta que Idela Reporteros ha publicado un dato muy importante y lo pone de esta manera. Dice: hay un dato importante que no figura en la nota del País. Atala Herrera, además de haber sido vicepresidente de Petroperú, fue asociado de Alan García en la asociación Democracia Social, creada el 2 de septiembre de adivinen cuándo, del 85, del 86, del 90, del 92, del 94, del 96, no, del 2003, o sea, hace unos cuantos años fueron asociados con Alan García. Su primer consejo directivo, dice Idela Reporteros, tal como ellos lo han publicado en Los Hombres del Presidente el 10 de julio del 2013, es decir, Idela Reporteros ya publicó esto el año 2013. Tuvo como presidente a Alan García, como secretario, ¿a quién creen? A Luis Nava. ¿Y quién es Luis Nava? Luis Nava es el amigo, asesor, consejero, y durante el gobierno de Alan García, el segundo fue el jefe de Palacio de Gobierno, digamos, el que manejaba todas las cuestiones relacionadas, secretario general de Palacio de Gobierno, y estuvo muy vinculado a Alan García. Entonces, Idela Reporteros el año 2013 publicó Los Hombres del Presidente, y ahí ya contó que Nava era secretario de esta asociación Democracia Social, y además el tesorero era Atala Herrera. Tesorero Atala Herrera. ¿Qué hacen los tesoreros de las instituciones o de las organizaciones? Pues son los que manejan la caja, y los que manejan la caja son los que muchas veces conocen el movimiento de los dineros que transitan justamente por sus arcas, ¿no es cierto? Y este señor recibía $900,000 por lo bajo a través de un offshore que estaba en Andorra, que además no está muy lejos de España, donde está el señor Alan García,
jugando con control remoto a mover la política peruana a través de tweets. Ya ayer salió a decir que está sorprendido, que tiene que investigarse profundamente lo que ha publicado el diario El País, y que este señor Atala Herrera tiene que ser pues inmediatamente investigado por el Ministerio Público. Pero lo que no ha dicho es que él fue su socio el año 2003 cuando lo hizo tesorero de una organización que él tenía con Nava. A su madre, que habrá sido esa organización. La cercanía al círculo del presidente García no quedó ahí, dice Idela Reporteros. Atala fue asociado de Nava, el ex secretario de García en Palacio de Gobierno. El Instituto del Empleo, fundado el 6 de abril de 2004, es decir, seguían en una asociación el año siguiente. Ahí Atala figuró como presidente y Nava como secretario ejecutivo. Es decir, si es que hay una cercanía con Alan García y hay una que se fortalece en el tiempo con el señor Nava, no tengo la menor duda que ahí hay una conexión directísima con el señor García. Hay más, dice Idela Reporteros. En el primer directorio del diario alanista del País, controlado por la compañía del País, Consorcio Periodístico Sociedad Anónima, Atala Herrera estuvo junto a, entre otras personas, José Antonio Nava, quien es el hijo de Luis Nava, quien a su turno realizó varios negocios con Odebrecht. Esto es curioso porque aquí entra el hijo de Luis Nava, y cuando Luis Nava se hace secretario general de Palacio de Gobierno y luego lo hacen ministro de Trabajo en algún momento cuando ya estaba cerrando el gobierno de García, creo yo, no porque iba a resolver nada vinculado al sector, sino porque le quería dar la inmunidad de justamente un ministro, pues los hijos del señor Nava, entre otros el señor, este señor José Antonio, se hacen cargo del estudio que tiene el señor Nava y de otras empresas y compañías que le brindaban servicios a Odebrecht. A través de su compañía, Intratex, dice el reportero Zach, Atala aportó en 4 oportunidades a la campaña de Luis Nava al Parlamento andino en 2011 por casi 100.000 soles. Miren, ahí la ruta es como que, digamos, cuando uno está en un edificio y le ponen, ¿no es cierto?, escaleras, a la derecha baño, salida y todo. Si el Ministerio Público, siguiendo las indicaciones, no llega hasta Nava y probablemente hasta García, ya creo yo es porque no quiere, porque aquí hay vínculo directo de Nava con este señor Atala, con García, los hijos y las empresas que finalmente le dan servicios a Odebrecht, y que además este señor que ahora aparece, el señor Atala, como que recibió plata ilegal, indebida, pues financió la campaña del señor Nava. Yo creo que está cerrado, redondo. Vamos a ver si, así como lo vemos nosotros, y seguramente usted, amigo y amiga que nos escucha, el Ministerio Público también tiene, en base al sentido común, algún elemento que pueda ser importante para rápidamente tomar algunas decisiones respecto a este tema. Dice, antes, como representante de la compañía Intratex, está hablando el señor Atala, fue sentenciado en febrero del 2006 a 2 años de prisión suspendida por el robo de electricidad del norte. O encima, pericote, o sea, digamos, roba electricidad del norte. O sea que ahí hay mucha hilo por, digamos, que ir mirando, ¿no es cierto? Además, Atala apareció en varias conversaciones del Rómulo León con Alberto Kimber en el caso Petroaudios. ¿Qué les parece? Eso que en la Corte Suprema han dicho que finalmente no sirve. El señor Rómulo León ha salido y ahora hasta exige disculpas. Ese caso también estuvo vinculado a este señor, pero no es lo único, y vamos a tratar de desarrollar esta información. Son las 7:41 ya de la mañana. Sigo con ella, reporteros. Dice, razones de arbitraje. Además de Atala, otro personaje notorio, revelado en el reportaje del País, es Horacio Canepa, quien recibió un pago de Odebrecht por $435.000 a través de la sociedad Maxcan Finance, Sociedad Anónima Perú. En la serie investigativa sobre arbitraje entre Odebrecht y el Estado peruano, en los que aquella ganó más de $254 millones, es decir, Odebrecht ganó todo, $254 millones entre el 2001 y 2016, sin que el Perú a su turno ganara un centavo. Y el reportero reveló cómo de 42 procesos arbitrales, Odebrecht ganó, ¿cuántos creen ustedes? 5, 10, 15, 20, 30. ¿Saben cuántos ganó? 35.
arbitrajes. Y claro, no porque tenían la razón, sino porque pagaban al árbitro para que justamente la balanza se inclinara en esa dirección. Al investigar a los árbitros que intervinieron en forma recurrente, se encontró que uno de ellos fue designado tenía el mayor número de veces que Odebrecht lo puso como árbitro, y se llama Horacio Canepa. Este votó a favor de la compañía en 16 procesos arbitrales de los 19 en los que participó. Y de los reporteros lo entrevistó en esa ocasión. Canepa, antes fue famoso, y eso lo dije ayer, por su participación en el llamado Huánucaso, defendió su voto indicando que lo hizo porque le corresponde de acuerdo a derecho. Canepa tendrá, por cierto, que explicar ahora cuán derecha es la cuenta de Majran Finance en la que Odebrecht le depositó en secreto casi $500,000. Y este es otro asunto que no quiero dejar de mencionar, porque tiene que ver ya con otros personajes. Otro peruano que figura en las coimas reveladas por El País es Jorge Peñaranda. Estoy leyendo lo que dice ahí el Reporteros. Ustedes también pueden entrar a la página de ellos, reportero.p, y de Reporteros es la unidad investigativa del IDL que produce este programa y que dirige tan acertadamente Gustavo Gorriti, amigo y colega a quien le mandamos, por cierto, un saludo. Y ha dicho, otro peruano que figura es Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alfa Cónsul, encargada de supervisar las obras asignadas a Odebrecht y otras constructoras brasileñas. El pago que le depositó Odebrecht en la cuenta de la compañía, de una compañía de la banca privada en Andorra, fue de $250,000. Según Oscar Libón de Convoca, esta empresa obtuvo 7 de 15 contratos en Ocitran para supervisar las obras adjudicadas a Odebrecht y otras constructoras brasileñas. Entre ellas están los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte y el proyecto Olmos. La cuenta de Andorra indica cuánto aprecio Odebrecht le tenía a esta supervisora. Entre los nombres hechos públicos por El País también aparecen los ya conocidos Edwin Luyo, que está preso, y el testaferro de Jorge Cuba, su sobrino Enrique Muñoz Cuba, con transferencia de $5 millones entre los dos. Esas ratas, ¿de quién son? Es decir, no son de Alan García. Él dice que de ninguna manera. ¿De quién son entonces? ¿Cuáles son las ratas de Alan García? Eso es bien importante. Actualización a las 12:17 del 19 de septiembre. Dice, en la relación, y esto es muy importante porque está muy relacionado con ya lo que se discute, puede terminar siendo un gran caso también en la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la relación de la banca privada de Andorra figura el nombre de otro peruano, Gabriel Prado Ramos, vinculado a la empresa Rilton Holding Sociedad Anónima Perú. Tal como está escrito, no figura en los registros de RENIEC o SUNAT. Se podría suponer que el nombre estuvo mal escrito y corresponde realmente a Gabriel Prado Ramos. Porque dice Gabriel Parado Ramos, pero en realidad puede ser Gabriel Prado Ramos, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. En comunicación telefónica con el reportero, Gabriel Prado indicó que no tiene idea ni conocimiento de esa cuenta, ni a quién pertenece esa empresa, ni cuándo fue constituida. Yo soy el primer interesado en que toda esta situación se aclare. He sido funcionario público del 2011 al 2012, fui gerente de Seguridad Ciudadana, luego asumí por un mes la presidencia del directorio de MAPE, yo de ahí salí de la función pública, no me mantengo ningún contrato, ni con Rutas de Lima, ni con AS, no era mi competencia, no he participado en ninguna reunión, no está bajo mi alcance, indicó Gabriel Prado, quien negó haber tenido participación en la campaña de la revocatoria. Estoy dispuesto a ir a la Fiscalía a dar explicaciones del caso que el caso requiera. En cuanto me convoque, inmediatamente asistiré, dijo Prado. Bueno, pero Gabriel Prado era muy cercano a Susana Villarán, y ojalá que esto que dice sea verdad, porque si no es verdad, sería realmente no solo grave en términos legales, sino terrible en términos morales y éticos, porque la prédica de Susana y de él, a quien conozco perfectamente, los conozco a los dos, era más bien hacer una política limpia. Si esto que dice Gabriel es verdad, pues bueno, ha habido una equivocación. Pero si es cierto y es que le depositaron plata y estuvo vinculado a actos de corrupción, pues se tiene que actuar con mucha severidad, con más razón todavía por lo que ellos decían ser. En entrevista con el reportero, la ex alcaldesa Susana Villarán indicó que Gabriel Prado jamás ha estado vinculado a ninguna obra de infraestructura de la Municipalidad de Lima. Solo 2 áreas tuvieron que ver con la inversión privada, la gerencia y promoción de inversión privada de Invermed, y él no ha estado en ninguna de ellas. No sé de dónde puede salir esa información, siento sorpresa y desagrado. Odebrecht, a través de la gerencia de comunicaciones, indicó
que en virtud del compromiso de confidencialidad asumido por el Ministerio Público, Odebrecht Perú está imposibilitada de hacer cualquier comentario sobre las investigaciones en curso. Es decir, lo de Gabriel Prado, él dice que no es verdad, y Susana Villarán dice que no es verdad y que no ha tenido ninguna participación en actos que hayan generado movimiento de grandes capitales en infraestructura en la Municipalidad de Lima. Ojalá esas versiones sean exactas y que más adelante nos demos con la sorpresa de que es verdad. Ojalá, de verdad que si es que es así, bueno, ha sido una confusión y hay un problema serio ahí en el trabajo que se ha hecho en la investigación. Pero si fuera verdad, me parece mucho más grave que los otros casos todavía. Son las 7:46 de la mañana. Voy a una pausa breve porque la doctora Marielena Ledesma, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, está ya entrando a nuestros estudios. Una pausa y regreso. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC. Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Son las 7:48 de la mañana. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios la doctora Marianela Ledesma. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional y en medio de sus labores, que no son pocas, ha tenido la amabilidad de venir esta mañana un ratito a conversar con nosotros. Le agradecemos por eso y le damos la más cordial bienvenida. Doctora Ledesma, es un gusto saludarla. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. Buenos días. Y además, gracias por haber accedido a la entrevista, porque cuando yo conversaba con ella ayer, le decía que sería bueno que en el Tribunal Constitucional se pueda salir a contarle a la ciudadanía sobre algunos casos que son relevantes. Hay casos que son llamativos en términos mediáticos y a la gente le gusta pues opinar sobre eso, pero hay otros que también son importantes pero no se difunden tanto, pero son centrales para hacer que un país democrático como el nuestro, las oportunidades para niños, niñas y sobre todo quienes viven en las ciudades y en el ámbito rural puedan tener las mismas oportunidades. Y este es el caso vinculado a dos jóvenes, a Marlene y Elita Ciesa Fernández. Exacto. Ellas son de Uctubamba, en la región Amazonas, de donde yo soy además, y es que ellas tienen 18 y 19 años. A una hora de donde viven, había la posibilidad de que ellos pudieran estudiar secundaria, ¿no es cierto? Primero de secundaria, pero la UGEL dijo, no pueden estudiar ahí no es posible, y la única posibilidad que tenían era otro lugar a 4 horas, entonces tenían que ir 2 horas en alguna movilidad y 2 horas caminando y hacer otras 4 horas de regreso, es decir, 8 horas para ir a estudiar, porque la UGEL se le ocurrió que en el colegio de a 1 hora no podían estudiar. Entonces llegó al Tribunal Constitucional, pero cuéntenos un poquito, porque yo he tratado de reseñar el caso. ¿Es así? ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Bueno, este es un caso emblemático que nos permite evidenciar que la educación no solo es la que miramos en el ámbito de la urbe, de la ciudad, sino que la situación es muy patética, sobre todo cuando estamos hablando de educación rural, y todavía el caso pone énfasis en zonas de extrema pobreza, como es Cajamarca, como es Huancavelica, Ayacucho y Amazonas. Que son, digamos, las regiones más pobres en nuestro país. Claro, y que nos estamos basando en información estadística, ¿no? Entonces, el escenario en el que el tribunal ha sacado, emitido esta decisión, es un escenario de una zona rural de alta pobreza, en la que existen unas hermanas, las hermanas Ciesa, que querían estudiar su secundaria como todo peruano, que tiene el derecho a acceder a una educación básica. Sin embargo, lo que evidencia la sentencia es que el Estado no da la cobertura, no da los mecanismos, por lo menos
los colegios que puedan estar cerca a la población para poder desarrollar por lo menos la educación básica que en este caso reclamaban las hermanas. Yo debo encomiar el papel del director de la zona de un colegio cercano al domicilio de ellas, donde accedió a que puedan ellas estudiar. Sin embargo, la UGEL se negó diciendo de que por su edad le correspondía estudiar en un colegio que estaba a 4 horas de sección nocturna, 2 horas caminando y 2 horas en movilidad, ¿no? Entonces, ese era el destino de estas... el director, sí, que debería ser el garante de la posibilidad de que todos estudien y tengan acceso a la oportunidad, hizo lo correcto. El director, sí, el director sí, del colegio. Correcto. Pero sin embargo, el director del UGEL, Exacto, es decir, en términos jerárquicos y funcionales, el que estaba por encima de él, dijo no. O sea, aquí lo que no se puede hacer es privilegiar el derecho de educarse de estas personas, sino, digamos, una cosa totalmente absurda que le generaba vulneración de sus derechos. Exactamente. ¿Cómo lleva el caso al Tribunal Constitucional? El caso lleva porque hay un centro de derechos humanos de Amazonas, ¿ya?, que promueve la tutela de estas hermanas, y llega al tribunal porque también en primera y en segunda instancia se rechazó en la justicia ordinaria. O sea, le dieron la razón al director del UGEL. Le dieron la razón al director del UGEL. Incomprensible, ¿eh? O sea, digamos, porque eso pudo haberse resuelto en primera instancia y de repente ya ejecutarse. Y también tan incomprensible dentro del propio tribunal, porque esto no ha sido una decisión unánime, ¿no?, sino ha sido una decisión por mayoría. 5 magistrados frente a 2 han decidido darle la razón a estas 2 hermanas. ¡Qué increíble! Pero ya, entonces llega al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, una de las cosas que yo debo rescatar en esta sentencia es que hemos declarado un estado de cosas inconstitucional. Explíquele a nuestros oyentes de qué se trata. Porque el drama que cuentan estas hermanas ciesas no es el drama de ellas. Ajá. Y yo pienso que es el drama de muchas personas que viven de repente en las zonas del Ande, en las zonas rurales, apartadas, en las que también tienen la expectativa de querer por lo menos tener una educación básica y que el Estado no le da la cobertura y tal vez no tengan la posibilidad de contar con una asesoría legal como sí han tenido estas hermanas y de poder llegar al tribunal y de poder impactar en 5 magistrados que les haya podido por lo menos asumir, ¿no?, esa necesidad que tienen de educación. Entonces, como no son ellas las únicas protagonistas, entonces lo que ha hecho el tribunal es evidenciar y decir, no son ellas, serán cuántos peruanos que necesitan y están en esta situación. Entonces vamos a extender los alcances de esta sentencia para que el Estado asuma implemente la política educativa que ha diseñado y que aparentemente no se está cumpliendo. De acuerdo, y le da un plazo de aquí al 2021, claro, para que lo hagan en unas regiones. Pero quiero decirle a nuestros oyentes que esta manera de cómo el Tribunal Constitucional ha actuado en este caso se hace en casos, para decirlo de otra forma, como emblemático. Exacto. Es decir, no solo tienen que ver con una persona, sino con la situación de muchas. Exacto. Por lo tanto, lo que vale para esa persona y para todos los que están en igual condición, se aplica la sentencia. Exacto. ¿En qué regiones se va a aplicar esta sentencia o debería inmediatamente aplicar? Primero, 2 cosas. Sí. El tema de la educación es un derecho que se tiene que implementar progresivamente. Pero la progresividad no es un asunto indeterminado, no es un asunto que en algún momento, cuando se cumplirá, no lo sabemos. Entonces, lo que ha dicho el tribunal es lo progresivo tiene que tener por lo menos acciones concretas, plazos concretos, y lo que ha señalado es, vamos a tener ya 2 años de vida como Perú republicano. Entonces, vamos a llegar al año 21, que está muy cerca, y por lo mismo ha señalado que por lo menos para el año 21 el Estado debe haber ya implementado su política educativa de dar mayor cobertura para locales de educación básica en las poblaciones rurales. Eso es lo que he señalado. Pero digamos, esa generación de una política pública para responder a esos problemas en las zonas que usted bien ya nos ha descrito, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con dotar de maestros, acceso, de currícula, de todo. Exacto. Es decir, no es que simplemente pueden resolver el problema haciendo cualquier cosa, tienen que responder a lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Quiénes están emplazados? El Ministerio de Educación, básicamente. Exactamente, el Ministerio de Educación, y la tarea del tribunal es controlar la política pública del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación aparentemente ha diseñado una política, pero que no la viene implementando. Y un tribunal constitucional
a la altura de su responsabilidad, están bien en evidenciar y en pedir que se implemente lo que se ha diseñado. Ahora, a mí me llama la atención, y permítame decirle de esta manera, que no haya sido por unanimidad efectivamente en el Tribunal Constitucional. Debió ser, me permite, por favor, yo he visto solo los resúmenes, aquí están los que firman. ¿Quiénes son los que no han votado a favor de eso? Están, a ver, vamos a ver, aquí está el tribunal, ahora les voy a contar. ¿Dónde están los que no han...? A ver, les voy a contar quiénes son los que no han votado a favor de esto. A mí me parece incomprensible que más un tribunal constitucional, que en otros casos, digamos, sí está muy atento, como cuando se le tienen que restar impuestos a algunas universidades o a algunas empresas, ahí sí hay unos diligentemente votan a favor de esas causas, y cuando se trata de un asunto que tiene que ver con la igualdad de oportunidades en un Estado constitucional de derecho, que está amparado además clara y explícitamente en la Constitución como la educación, pues finalmente deciden no votar en esa dirección. Pero digamos, voy a revisar eso y se lo voy a decir a estos oyentes. Pero esto, entonces, le han dado a ustedes un plazo al Ministerio de Educación. Exactamente. El 2021. El 2021. Es decir, al bicentenario debería esto ya estar implementado. ¿Y cómo hace el Tribunal Constitucional cuando da una sentencia para ver si se ha cumplido o no? Porque ellos podrían decir cualquier cosa y al final no hacer lo que les han mandado. Claro, esa es una de las grandes debilidades que tiene el trabajo del Tribunal Constitucional. Hay muchas sentencias exhortativas, hay muchas sentencias en las que se proclama un estado de cosas inconstitucional, pero al tribunal le falta implementar también mecanismos de seguimiento y de seguimiento y control de sus decisiones judiciales, ¿no? Hay decisiones que uno toma, pero posteriormente o no son cumplidas o son de repente alteradas o no, o digamos son simuladas, en el sentido que dan una apariencia de que se ha resuelto el problema, pero en el fondo no resuelven el problema que ustedes claramente han identificado. Porque aquí, digamos, ¿cuál es el derecho que se estaba vulnerando y que el Tribunal Constitucional busca proteger con esto? El tema del derecho a la educación, que no solo parte por asegurar una vida digna que permita insertarse en la vida social, sino también el servicio educativo, que es un servicio público, que el tribunal cuántas veces lo ha reiterado, y como servicio público el Estado tiene el deber de brindarlo en la mejor calidad posible. Y han notificado esta sentencia al Ministerio de Educación, es decir, ya ha tomado nota de que la sentencia salió, y ellos han litigado, porque ¿quién litiga de ese lado? ¿El Ministerio de Educación? Sí, la Procuraduría del Ministerio de Educación. Y han apelado, y han ido a defender lo contrario, porque digamos, lo que tenían que haber hecho es allanarse desde el comienzo y decirlo, vamos a hacer. Lo que pasa es que el funcionario del Ministerio de Educación tiene una mirada estrictamente legalista, de formal. Decir, claro, no tiene la edad, no tiene la minoría de edad, por lo tanto no le corresponde sino a tal colegio, ¿no? Ajá. Pero tiene que mirar el contexto, no puede hacer una mirada de Además, un joven o una joven de 18 y 19 años que esté recién entrando a primer año, no es porque, digamos, en su infancia o en su primer momento se le ocurrió no ir al colegio porque no le daba la gana, porque no quería estudiar, sino porque, digamos, hay una serie de condicionamientos del propio entorno y contexto que impiden a veces que avance en esta educación que es básica. Y hay un dato muy importante que el tribunal señala en su sentencia, ¿no? Remitiéndonos inclusive a la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional del INEI, señala la gran deserción que existe en el ámbito rural en la educación básica, e inclusive en el tema de mujeres la deserción es más marcada, ¿no? Alto, claro. Por supuesto, por ejemplo, en el año 2015 el 26% de mujeres generó deserción por temas de quehaceres del hogar en un ámbito rural, frente a los varones, que es el 2.4%. De acuerdo, esa es una muestra clarísima de que en nuestro país, lamentablemente, hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades. Como pasa en muchas zonas, que la mujer se quede en el hogar para cuidar la casa, cuidar a los hijos, cuidar a los hermanos, y que sea el varón el que vaya a estudiar. Pero doctora Ledesma, le pido un favor. Sí. Tengo que ir a una pausa. Y le pido unos minutitos más para que para seguir desarrollando este tema, porque también me anuncian que ya el ministro de Defensa, Jorge Nieto, está viniendo a nuestros estudios, pero creo que nos da chance por unos minutitos más y para seguir conversando con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Ya regreso. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC. Desde este 18 de septiembre, No hay derecho, con Glatzer Tuesta.
Incisivo. ¿Estaría usted o no de acuerdo de que vaya? No me dé tanta vuelta, pues. Independiente. Que el caso Lavallata y se va a llevar de encuentro a varios. De ahí caiga quien caiga. Si metió la mano, adentro. Comprometido. Lo que hay que defender por encima de todo es la democracia. No la podemos poner en riesgo. Irónico. Me conmueve hasta las lágrimas ver a las guaripoleras de Fujimori hablar de lucha anticorrupción. Por favor. Directo. Si lo ven más débil, no lo van a ayudar. Al contrario, lo van a empujar. Usted lo dijo, presidente. La pelona no ha cambiado. ¿Por qué cree que va a cambiar ahora? No hay derecho. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. A través de los 104.7 FM de RBC. Una producción de IDL Radio. Son las 8:01 de la mañana, 8:02 ya de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, estamos conversando con la doctora Marianela Ledesma. Ella es integrante y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, una excelente magistrada, la verdad, y una expresión muy clara de que hombres y mujeres tenemos que tener la posibilidad y oportunidad de llegar a cargos de alta decisión. Obviamente la doctora Ledesma no ha llegado solo por ser mujer ahí, sino por ser una excelente magistrada. Pero eso también plantea esta sentencia que estamos comentando, doctora Ledesma, plantea eso, ¿no es cierto? Una sociedad democrática tiene que promover todos los esfuerzos para que hombres y mujeres puedan llegar a donde tienen y deban llegar. Por supuesto, ¿no? Lamentablemente tenemos una mirada tal vez muy citadina, muy urbana, a partir de nuestra experiencia inmediata, pero también hay que recordarnos que el tribunal es un tribunal de todos los peruanos y que tenemos que ver la problemática de la gente del Ande, de la gente de la selva, porque todos al final y al cabo todos somos ciudadanos de nuestro país, ¿no? Sí, pues, y por eso es fundamental que el Tribunal Constitucional, como garante de, digamos, los derechos fundamentales expresados con nitidez en la Constitución, pues provean de las herramientas necesarias para que las políticas públicas se hagan pensando en un país intercultural, diverso, pero sobre todo donde todavía hay brechas entre hombres y mujeres, entre los que viven en las ciudades y los que viven en el campo, y van llenando lo que a veces la política no se ocupa tampoco en el Congreso, porque esto podría haberse resuelto de otra manera, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Yo vi alguna vez una experiencia de la composición de un tribunal constitucional en la que necesariamente tenía que tener un representante de la cultura de repente étnica en la composición del tribunal, porque a veces todos tenemos nuestra experiencia muy urbana, pero muy pocos de repente hemos vivido, sentido, ¿no?, la necesidad de la gente del interior del país, ¿no? Y claro, es el vital. tema de la justicia intercultural, el diálogo intercultural de la justicia, que además el doctor Duverly Rodríguez promueve muchísimo, porque él ha desarrollado no solo muchas investigaciones y tiene un punto de vista claro en torno a ese tema. Debería haber un diálogo mucho más fluido entre esa justicia, entre esa manera de ver las cosas con, digamos, lo que vemos aquí en las ciudades, ¿no? ¿Y es posible avanzar en eso, no? Yo pienso que sí, hay que tener voluntad y convicción política de integrarnos todos como peruanos, no solo en un ámbito territorial, sino en un ámbito, en el ámbito jurídico, y con mayor razón las decisiones del Tribunal Constitucional tiene que apuntalar ello, ¿no? Sí, y en el ámbito que también la sentencia es clara, porque tiene que ver y expresa la brecha entre hombres y mujeres frente al acceso a la posibilidad de educarse. ¿Qué decir, digamos, usted además como vicepresidente del tribunal y siendo mujer? En el Perú hoy somos una sociedad que apuesta por igual a los hombres y a las mujeres y tienen el acceso a las mismas posibilidades, ¿o todavía hay una brecha grande? Bueno, yo diría que parte mucho por la experiencia citadina. La ciudad da mayor cobertura y mayor oferta educativa. El tema de la distinción entre hombres y mujeres no la veo marcada en el ámbito urbano, pero sí tal vez en el ámbito rural o en lugares donde no hay la oferta educativa, ¿no? Quienes tengan la posibilidad no solo de acceso por tema de dinero, sino de tiempo y de otras oportunidades en el interior del país, me parece que sí hay una diferencia, no porque me lo perciba, sino porque las estadísticas señalan esa gran deserción y el tema del analfabetismo, ¿no? El número de mujeres tiene mayor porcentaje de analfabetismo que inclusive la de los varones, ¿no? Eso es un indicador por qué la mujer no ha logrado por lo menos disminuir, ¿no?, el porcentaje de analfabetismo
en estas zonas rurales. Además, otras expresiones también. Es verdad, en el Perú hay pues muchas barreras económicas, barreras geográficas, culturales, lingüísticas, sí, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Mucha gente no habla el idioma que nosotros hablamos, y está bien que no hable el idioma que nosotros hablamos, hay que tratar de preservar su propio idioma. Pero también hay grandes expresiones lamentables y dramáticas de violencia contra la mujer, por ejemplo, es decir, hombres y mujeres. Por eso es que en las sociedades democráticas hay que establecer todas las políticas que sean posibles para equiparar al hombre y la mujer en su capacidad y posibilidad de acceder a oportunidades, ¿no? Y no se hace todavía lo suficiente, tengo yo la impresión. Claro, por eso es que el tribunal, en esta sentencia, no solo ha colocado el foco de la problemática de la educación rural, aprovechando este caso de dos hermanas que tienen la necesidad de tener unos estudios básicos como cualquier peruano, sino que el tribunal ha colocado en un estado de cosas inconstitucional la educación rural y está controlando la política pública en materia educativa, en el aspecto de cobertura de posibilidades de educación, a fin que el Estado y sobre todo la competencia del área ejecutiva, el MINDES, pueda implementar lo que ha diseñado. Sí, aquí hay muchas personas que se están escribiendo sobre esto y la felicitan, por supuesto, a usted y al tribunal que han firmado, y dicen, claro, por fin se puso por encima de todo el interés superior de los niños, que es lo fundamental en una sociedad democrática, y saludan muchísimo esto. Y me preguntan concretamente es en qué zonas se tiene que aplicar esta... Claro. ¿Cuáles son las regiones? El tribunal ha puesto el foco en las zonas de extrema pobreza. Ahí es todavía más trágica la situación. Y las zonas de extrema pobreza, según el INEDI, tenemos Amazonas, tenemos Ayacucho, tenemos Huancavelica y Cajamarca. Esas son las zonas, son ¿no? las zonas, acabo de verlo, exactamente. Sí. Ayacucho, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca. Ya, en esas zonas esta sentencia se aplica y no se puede, digamos, disimular o simular simplemente algún asunto. Doctora Ledesma, aprovecho estos minutitos porque me avisan que un ratito llega el ministro de Defensa para preguntarle otros temas, si me lo permite. Claro, encantada. Hace poco ha habido una tensión, o como lo llamamos, una turbulencia en torno a si se debe o no respetar la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay unos congresistas que inicialmente dijeron vamos a evaluar si tomamos en cuenta esto a propósito de la mal llamada ley antitránsfuga. Bueno, la ley salió y salió bien, pero la pregunta es, ya en el tribunal están las cosas más tranquilas, porque la tensión entiendo que también dentro del tribunal fue importante, ¿no? A propósito de lo que pasaba con el Congreso. Sí, bueno, siempre el tribunal, a los magistrados del tribunal hemos estado todos tranquilos, porque todos estamos cumpliendo nuestro deber, por el cual hemos jurado el cargo. Y el cumplimiento de nuestro deber no está por la voluntad de los congresistas que nos han elegido ni por los que están acá presentes, sino porque el Poder Constituyente en el año 93 diseñó una organización y un modelo de control político, y se nos encargó a nosotros como tribunal hacer ese control, sobre todo cuando en el ámbito legislativo, cuando hay las labores o las competencias del legislativo avasallan derechos fundamentales, por lo menos en la emisión de normas, y estamos cumpliendo ese encargo que nos ha dado el Poder Constituyente. Claro, ustedes no se deben a los congresistas, digamos, lo que un magistrado como usted lo primero que hace es divorciarse o distanciarse de su elección, en el sentido de que una vez que son elegidos son miembros del Tribunal Constitucional. Pero sobre esta discusión sobre si es que deben cumplirse o no el tribunal, ¿se preocuparon en algún momento? Porque podíamos estar en un escenario donde lo que pensamos habíamos aprendido ya por la historia estaba regresionando. Yo pienso que sí había una especie de regresión. Cuando escuchaba algunos comentarios parecía un tema de paleolítico político, no un tema de regresión bárbara. Parecía que estuviéramos en el siglo XVIII, donde se hablaba de la división de poderes. Eso ya ha sido superado. Me parece increíblemente que actores políticos todavía tengan una mente muy primitiva en el cambio, en una concepción política de un Estado moderno. Todavía están en el siglo XVIII hablando de Montesquieu y la división de poderes. Hoy no estamos en ese tipo de Estado, no, salvo que mentalmente se hayan quedado ahí. O nosotros que convenientemente quieran que sean así las cosas. Bueno, no sé si cuál de las dos cosas sería mejor para un actor político, o haberme quedado en una regresión en mi pensamiento, o de repente querer disimular otra cosa. Estaba pensando en Montesquieu, estaba pensando inclusive en el año 97 cuando sacaron a miembros del Tribunal Constitucional porque no estuvieron de acuerdo con el poder abusivo de Fujimori. Claro, lo que pasa es de que como todo en la vida, la dinámica y la organización también y los mecanismos de control
se evoluciona, ¿no? Y siempre ha sido una problemática de discusión histórica cómo controlamos el poder. Se ha diseñado un mecanismo, quieran o no, ha sido el mecanismo diseñado por el constituyente del 93, crear un tribunal que controle el poder, sí, pues, ¿no? Entonces lo único que hacemos es cumplir el encargo que se nos han encomendado. ¿Ha llegado ya al Tribunal Constitucional algún pedido de inconstitucionalidad en el caso de la nueva ley que se ha hecho en el Congreso para corregir, se dice, el tema del transfugismo? Bueno, por lo menos hasta ayer en la mesa de partes no registra ningún ingreso de demanda inconstitucional contra la nueva ley que se emitió, ¿no? Ya, pero lo que sí yo me he enterado, no sé si es verdad y le pregunto, es que el congresista Johnny Lescano, que fue uno de los ponentes, digamos, en contra de la ley que ya salió del ordenamiento jurídico, ha presentado un pedido de aclaración para ver si es que esta nueva ley que se haga en el Congreso se condicionó con lo que sacaron ustedes. Efectivamente, sí ha ingresado al tribunal un pedido de aclaración del congresista Lescano para que nos diga si es que nuestra sentencia, cuál es la situación de la sentencia frente a la nueva ley que ha sacado el Congreso. ¿Eso podría sacar del ordenamiento jurídico a la ley que ahora está vigente? No. O sea, son temas que distintos. Se tendrá que... Sí, ahora, tendría que presentar una nueva acción de constitucional entonces si alguien quisiera objetar esa ley. Claro. Ese sería el camino. Exactamente. De acuerdo. Doctora Ledesma, le agradezco mucho por haber venido. A ustedes. A ver si tenemos otra oportunidad para hablar de otros casos, de estos que a veces no se conocen y difunden tanto, pero que son tan importantes para el país. Muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias. Ha sido la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, entonces, Manuela Ledesma, que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa y regreso para conversar con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que ya está en nuestros estudios. Ya te he dicho a Patricia que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica, todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. RBC. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ya te he dicho a Patricia que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica, todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, son las 8:13 de la mañana. Se encuentra ya en nuestros estudios el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Ha tenido la gentileza, es un día también agitado para él. Lo que ha pasado en México es un asunto que no solo, digamos, denota o requiere de nuestra solidaridad, sino de un apoyo muy concreto que el presidente de la República ya ha anunciado se va a enviar también. Pero más en el caso del ministro Nieto hay varias consideraciones. Una por el drama mismo de lo que ha pasado en México. En segundo lugar, él es, digamos, la persona que dentro del gabinete trabaja y tiene el encargo, y lo demostró y lo hizo bastante bien en la época de los desastres naturales a comienzos de año, de generar, producir o impulsar o promover una política de prevención y atención en la emergencia. Y en tercer lugar, porque él ha vivido en México varios años. Sí. Y hasta donde yo sé, ha estado en México hasta hace unos pocos días. Estuve de visita. De visita hace algunos días. 3 días hace unos días. Ministro, gusto saludarlo, buenos días. Igualmente, gracias, buenos días. ¿Qué decimos sobre lo de México? Qué pena, lamentable. Bueno, es un dolor para el país, es un dolor para los peruanos y las peruanas. México es un país al que queremos mucho y en mi caso personal es un dolor también personal porque yo tengo muchos amigos allá, he hecho una vida importante, parte de mi vida está en México, estuvo, de modo que
pues un hecho de dolor. Yo ayer me comuniqué con el señor embajador de México en el Perú. La primera ministra estuvo tratando de ubicar al canciller de México, el licenciado Videgaray, y el presidente anunció vía los medios de comunicación electrónica nuestra solidaridad con México. Estamos prestos a lo que ellos requieran. Los protocolos internacionales de asistencia en este tipo de situaciones suponen que el país solicite la ayuda y especifique qué tipo de ayuda. Y lo va a hacer seguramente. Y nosotros estamos a la espera de lo que México nos requiera para que con todas las capacidades a nuestro alcance podamos apoyarlos. Ahora, que no son pocas las capacidades que se demostraron, por ejemplo, atención a lo que fueron las consecuencias del Niño Costero, ¿no? Las Fuerzas Armadas, un sector importante de la policía también, cumplieron un papel tremendo que después fue muy bien reconocido también por distintos sectores. Bomberos. Y los bomberos, es verdad, y los bomberos. Pero digamos, podríamos colaborar, creo yo, porque también el Perú es un asunto que, por las propias circunstancias, por dónde está ubicado nuestro país, ha tenido que ir ganando experiencia en estos temas porque nos ha pasado más de una vez, ¿no? Vivimos en una zona sísmica, sí, y eso tiene que ser una consideración permanente en las decisiones de nuestras vidas. Ajá. De todos los que vivimos en el Perú, pero particularmente de quienes están en Lima, que es una zona en este momento de riesgo muy alto porque padecemos de un largo silencio sísmico. 270 años, más o menos, y del gran terremoto que hubo en 1746, el 28 de octubre, y estamos entonces ante la posibilidad de que un sismo de una gran magnitud ocurra o en esta parte central del país o en la parte sur del país y norte de Chile, que es también una zona de silencio sísmico. Lo ve uno claramente en los mapas que nos muestra el Instituto Geofísico, de modo que estamos no solamente preocupados sino ocupados porque el Estado y el gobierno tengan la mejor reacción y porque la sociedad tenga la mayor información que le permita actuar frente a esta situación del mejor modo. Ministro, ¿y qué estamos haciendo concretamente en eso? Porque pasa esto en México y lo primero es qué pasaría en el Perú si nos sucede. Y yo conversaba hace un momentito con un periodista del diario Universal que nos daba información y hay 216 muertos, decía él, las cifras que están circulando en México, pero decía que de hace 32 años que se produjo un terremoto tremendo en México también, hacia ahora hemos aprendido bastante, dice él, en términos de prevenir y ser más conscientes de que nos puede pasar en cualquier momento. En el Perú, ¿qué estamos haciendo como política pública, digamos, de prevención y de atención si pasa? Yo estuve en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 viviendo en la Ciudad de México, de modo que lo conozco bien. Yo entonces era un estudiante de maestría, trabajaba en un instituto de investigación transnacional en temas de comunicación y política y viví el sismo. Y luego de eso, con los compañeros del centro donde trabajamos, formamos una brigada de básicamente latinoamericanos, que éramos los que vivíamos ahí, los que trabajamos en ese centro, y nos fuimos a apoyar a la sociedad mexicana, que tuvo, la verdad, una reacción formidable. Toda la sociedad se activó, la solidaridad fue muy intensa, los chicos de 14, 15 años estuvieron horas dirigiendo el tránsito, realmente dirigiéndolo, no jugar a dirigirlo, sino dirigiendo el tránsito, y todos los grupos sociales, las clases más altas, las más bajas, desplegaron una enorme capacidad de solidaridad que hizo que la vida de México, la vida pública de México desde entonces fuera distinta. Sí, pues. Y eso lo hemos visto hoy sí, ante este sismo. La cantidad y la forma en la que han participado organizadamente la sociedad ha sido enorme. A mí me ha sorprendido, es verdad. Yo veía las imágenes, es verdad, el drama y la tragedia expresados en distintas escenas, pero también cómo la gente muy rápidamente se organizó para colaborar en eso, además sin distinguir absolutamente nada, todos los sectores, ¿no? Todos están haciendo su trabajo, su esfuerzo de solidaridad y le dedican tiempo, horas, días a este trabajo, y lo he visto yo entonces y lo estamos viendo ahora en las pantallas de televisión, como lo hicimos nosotros en el fenómeno del Niño Costero, hay que decirlo. Generalmente nos fijamos en todos los lados flacos que tenemos y en todas las cosas malas que también tenemos, pero tendemos a ver muy poco aquello que tenemos de positivo y de bueno. Yo quisiera rescatar el hecho de que durante la emergencia del Niño Costero
todos reaccionamos como una sola fuerza. Nuestro eslogan, creado en el Ministerio de Defensa de entonces, resumió lo que era el comportamiento. Ahora, pero creo de la yo, sociedad peruana. ministro Neto, que fue reconocido por la sociedad, ¿ah? De hecho, si uno tiene una consideración más política, en términos de los índices de aprobación del gobierno en ese momento, subieron de manera importante, y creo que fue un reconocimiento de dos cosas. Unos que lograron unificar, pese a las tensiones, a todos los sectores, y en el segundo, atender eficientemente la emergencia. Ahora estamos esperando que esa sea la manera como se hace la reconstrucción, que es otro tema, y a ver si avanzamos con la misma perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa que tenemos que valorar lo que hemos hecho y saber que si lo hicimos, lo podemos volver a hacer. Sí, de acuerdo. Ahora, en términos de eso, para pasar a otros temas también, si me lo permite, quería preguntarle sobre, usted ya se ha pronunciado, he visto unas notas que resumen un poco su participación en otros medios, sobre el sistema de alerta, ¿no es cierto? Que para que nuestros oyentes puedan, digamos, saber de qué se trata, no es que te va a avisar con mucho tiempo de que se viene un terremoto, pero sí de repente unos segundos que pueden hacer que tú te pongas a abrir un recaudo y evites que la tragedia sea tan intenso o mayor como puede suceder en algunas zonas. ¿Eso lo vamos a tener cuándo? ¿Qué cosa es? Porque he visto que el IGP, ¿no?, ha dicho que van a hacerlo con recursos que ellos tienen, pero requieren de más para poderlo hacer a nivel nacional. Bueno, aquí la geografía manda, no solamente porque la ocurrencia misma es un fenómeno geográfico, geológico, el sismo, sino porque el lugar donde están ubicadas nuestras ciudades pues es decisivo para ver la manera en la que reaccionamos. Sí. En el caso de México, para tomar como referencia este último país, en el caso de México, la Ciudad de México, la capital, donde residen más o menos 22, 24 millones de habitantes, toda la zona conurbada, está a entre 400 y 600 kilómetros de la franja donde las placas que producen los sismos en esta larga área del Pacífico chocan, y por tanto ahí se producen más o menos frecuentemente los epicentros de los sismos. El sismo avanza a una velocidad de entre 8 y 10 kilómetros por segundo, de modo que si el sismo en su epicentro ha ocurrido a 600 kilómetros de la Ciudad de México, pues ellos tienen más o menos 60 segundos, un poco más, un poco menos, entre lo que la señal salió, llegó, y en lo que llega el sismo. En nuestro caso, Lima está en la costa, y está más o menos a unos 200 kilómetros del lugar donde se producen las fricciones y los choques de las dos placas. Entonces, la distancia es mucho menor, y Lima está en la costa, y está sujeta, por un lado, si es que el sismo ocurre en el mar, al propio sismo. Con todo el trabajo que se está haciendo, la señal nos llegará a nosotros como unos entre 10 y 20 segundos, según el lugar donde ocurra el epicentro del sismo. No es mucho, pero es bueno de todos modos. Digamos, 10 o 20 segundos. Y estamos trabajando para tener esa ¿Cuándo lo señal? Vamos a tener? O sea, digamos, en términos ya más concretos. No quisiera dar fechas, Glatzer, pero esperamos que sea en el plazo más pronto posible. Estamos trabajando muy intensamente. ¿De qué depende, digamos, que sea antes o después? ¿Es una son temas geográficos, son temas de ingeniería, temas de sistema, de que esto es como hacerse un terno, pues, como hacerse un vestido. Claro, tiene que ser a la medida, porque entonces, porque si no funciona, o queda mal, o en fin, no es adecuado, no es eficiente ni es eficaz. Pero diría que estamos trabajando en esa dirección, y espero que lo tengamos pues pronto. No quiero dar fechas. No, de acuerdo. Pero estamos trabajando. Lo que sí te quiero decir, y quiero decirle a tus escuchas, es que estamos trabajando muy intensamente para que tengamos todas las condiciones mínimas para que tengamos una reacción rápida frente a este tipo de situaciones, y para informar a la sociedad. Ahora, dado que una eventualidad de este tipo, en el caso del Perú, va a ser muy cerca a la capital, y nos vamos a tener menos tiempo de señal y por tanto menos tiempo para actuar ante una eventualidad de este tipo, tenemos que tener otras prevenciones. Sí. Un país parecido al nuestro en esto es el Japón, porque pues es una gran isla, muchas islas, y están muy cerca del mar, como es obvio. Sí, es muy, ¿no? Muy parecido. Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el Japón? ¿En dónde pone el acento para enfrentar este tipo de situaciones? En la prevención. Sí. Y en la prevención se llama prevención aquí a dos cosas. Uno, una enorme conciencia de su población. Todos debemos saber qué es lo que tenemos que hacer ante una eventualidad de este tipo.
todos. Los padres y las madres de familia tienen que saber qué es lo que tienen que hacer ellos, qué es lo que tienen que hacer los hijos, colegios, los maestros en la escuela, en oficinas, todos, la gente de los medios de comunicación, todos tenemos que tener un protocolo de respuesta. Y estoy casi seguro que ese protocolo de respuestas no lo tiene muchas gentes. No, y se toma muy a la ligera los simulacros y digamos lo hacen solo por una formalidad sin tener conciencia. Entonces de que nos sirva la lección de hoy de México para saber que nosotros tenemos que trabajar muy intensamente en la conciencia de la situación y en que tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo mínimo que tenemos que tener para poder finalmente, si es que ocurre el sismo y no podemos estar a buen recaudo, qué es lo que tenemos que tener para poder actuar en ese momento. Sí, de acuerdo. Lo del silbato, por ejemplo, no es menor. Un silbato puede rápidamente alertar de la existencia de una vida debajo de escombros que tiene que ser rescatada. Una persona que aparece como desaparecida y de pronto está en una situación, claro. Pero estamos hablando, digamos, de emergencia, es decir, cosas que parecen menores, pero son sustantivas. Entonces, hay un área de comunicación con la población para que cobre conciencia. Y hay otra área muy importante, que es el segundo tema para prevenir este tipo de situaciones en países geográficamente como los nuestros, que es una muy fuerte y muy drástica regulación en materia de construcción. Sí, pues. Los edificios, los grandes centros habitacionales tienen que tener una exigencia de construcción muy firme en materia antisísmica. Hemos visto al sur, en Chile, cómo se cayeron pues prácticamente 1 o 2 edificios en el sismo muy grande que tuvieron, y eso tiene que ver con la regulación para la construcción. Bueno, pero en México también se caían edificios completos, ¿no? Se han caído como 40 edificios, pero tenemos que tener eso. Y luego ahí tenemos un problema muy grande, que es que buena parte de nuestras ciudades, y Lima en particular, han sido hechas en base a la autoconstrucción. Sí, muchísimo. No digo que esté mal, pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la autoconstrucción no reúne los requisitos técnicos. Eso pues bajo la lógica a veces de alivianar las gestiones para poder en las municipalidades sacar licencia, y al final terminan, digamos, generando. Yo creo que aquí las municipalidades tienen una enorme responsabilidad, como en el caso del fenómeno del niño costero, municipalidades que permitían construcciones en lugares donde sabíamos que iba a llegar el huaico. Eso no debe ocurrir, y no debe ocurrir tampoco que se permitan licencias de construcción ahí donde sabemos que la gente vive en una seguridad aparente. De acuerdo. Ministro, lo saco ya de ese tema para preguntarle sobre otros temas más políticos, si usted quiere, en términos de este nuevo momento del gobierno, porque así debemos tomarlo, ¿no es cierto? Es un nuevo momento del gobierno, es decir, desde su apreciación como ministro, pero también como una persona que siempre ha visto la política, un analista. ¿Qué nos da como elementos adicionales nuevos que pueden mejorar lo que se llama, y algunos resumen como la gobernabilidad, esta conformación del nuevo gabinete? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que más allá, digamos, de la agitación que se produce en los momentos de tensión, yo creo que debemos reconocer que hemos resuelto una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo por las vías constitucionales. De acuerdo. Y eso es muy importante. Sí. Los caminos que la Constitución marca para la resolución de este tipo de conflictos han sido caminados. Sí. Y entonces eso es bueno. Pero pese a que la crítica a eso ha sido de que fue exagerado el pedido de... Otra cosa es la medida, la iniciativa, pero lo importante es que bueno o mala se ha hecho por la vía de los cauces institucionales. De acuerdo. 60 años atrás, 50 años atrás, estaríamos hablando de otras cosas. Hoy no. 30 años atrás. Hoy estamos hablando de una democracia que funciona con todas sus debilidades y sus precariedades, pero funciona. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo es que finalmente la crisis ha pasado, que se ha resuelto y que hemos encontrado un tono, los distintos actores responsables en este momento, tanto del gobierno como del legislativo y de los partidos políticos, que nos permiten avisorar un momento diferente, como dices tú. Ahora, la pregunta ahí es cuánto va a durar, porque cuando se reunió el presidente Kuczynski con la señora Keiko, también muchos decían, oye, puede ser efectivamente ya un acuerdo, no para pensar igual, sino para que cada uno haga lo suyo y finalmente el país avance. ¿Y no duró cuánto? ¿Un mes? Bueno, durará lo que los actores principales hagamos lo necesario para que dure. ¿Y ahí desde el gobierno qué se va a hacer para que dure? Yo creo que ya la primera ministra ha dado señales muy claras, ha visitado el día de ayer
al presidente del Congreso, han establecido fechas para la presentación del gabinete y de su plan de trabajo, que va a tener una continuidad importante con el trabajo anterior. Se han establecido y se han señalado cuáles son los temas legislativos que el Ejecutivo tiene en este momento como prioridades en el Congreso. Vamos a ampliar seguramente esas áreas de trabajo, esas propuestas de ley para que puedan ser desarrolladas en el Ejecutivo. Ha habido una conversación con los partidos políticos por parte del presidente en el pleno proceso de resolución de la crisis. Esa comunicación y esa conversación debe fortalecerse, debe multiplicarse. Creo que la ministra Arauz entiende perfectamente la situación y el momento y está dando los pasos necesarios para que actuemos en esa dirección. Pero, ministro, ahí el tema o el riesgo político, digo, es que se privilegie más el procedimiento que los cambios que hay que hacer para tener un mejor gobierno. Es decir, no solo se trata de llevarse mejor con el Congreso, llevarse mejor con los otros actores, sino realmente entender que hay que darle al gobierno una lógica, una ruta, y hay que cambiar algunas cosas. Del gobierno lo que se ha dicho no solo es que le falta manejo político en algunos temas, que le falta, y ojalá esto subsane un poco esto, pero el gobierno tiene que entender cuáles son los objetivos y las metas que quiere cumplir de aquí hasta que termine su gobierno, que es lo que no se ha podido entender o tener claridad en torno a lo que ha pasado en estos 14 meses, de repente por estar tan involucrado pues en estas tensiones y buscar resolverlas. En eso va a haber cambios, es decir, en el enfoque del gobierno vamos a retomar a lo que se llamó la revolución social, la relación con otros actores, la descentralización, o sea, los grandes temas de reforma del país. Bueno, yo creo que hemos mantenido ese rumbo. Probablemente no haya sido todo lo bien comunicado que debería, y ni todo lo conversado que quizás debiera haber sido, pero tarea 1, recuperar el crecimiento económico. Eso es fundamental. Y ha sido parte de la preocupación del gobierno de tomar las medidas necesarias, en este caso de fortalecer todo lo que tiene que ver con la inversión pública, y las cifras de inversión del plan de reconstrucción con cambios no son menores. Estamos hablando de pues casi más de 25.000 millones de soles, que son aproximadamente 8.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Que es, digamos, lo que para que nuestro cliente entienda la magnitud, es lo que tenemos en nuestro fondo de estabilidad, o sea, digamos, nuestros ahorros más o menos son de esa cantidad. Y junto con eso, todo lo que está viendo ahora en la situación económica internacional, señales mejores, crecimiento. No, la economía va a mejorar, precios de metales, creo yo. Ese es un tema. Y hay que cautelar ese tema y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el crecimiento recupere tasas significativas que significan empleo para nuestra población, que es una de las demandas fundamentales que tenemos hoy día. La segunda cosa es todo lo que tiene que ver con combate a la corrupción y con el tema de la seguridad pública. Estamos haciendo, el ministro del Interior está haciendo esfuerzos para lograr resultados lo más pronto posible. Ya comienzan a haber algunas señales en esa dirección. Hay que fortalecer ese trabajo, y lo mismo ocurre en materia de lucha contra la corrupción. Hemos aprobado recientemente un conjunto de iniciativas en este terreno, porque necesitamos que esa área del trabajo sea desarrollada plenamente. Ahora, ¿por qué es importante? Sí, pero ahí solamente en esos dos temas quería preguntarle lo siguiente, ministro, si me lo permite. Uno, pero el ministro del Interior ha abierto un debate sobre otro tema que dice él es un gran problema en el Perú, pese a que 2 semanas antes que lo planteara no era un gran problema para el Perú, que es el tema del crecimiento y el rebrote del terrorismo. Usted es ministro de Defensa, y hay un problema serio todavía de terrorismo en el BRAE, y se está avanzando en tratar de revertirlo y ojalá terminarlo. Pero lo otro es un problema de seguridad pública, digo, siempre es importante y serio, pero es de primer orden en términos de lo que puede pasar, la remoción de sendero y esas cosas. Yo creo que el tema que ha planteado el ministro del Interior es la importancia de algún trabajo que están haciendo sectores ligados al radicalismo senderista. Sin duda, pero es político, gremios, ¿no? Pero es político. Sí, es un trabajo que está no policial, digo. De penetración en sectores. Cuando están ligados a acciones de terroristas se convierte en un tema policial y tiene que ser sancionado con la máxima severidad. Pero esto que decía el ministro de que Proseguir y el MOADEF se han juntado en la huelga, es posible decir, Proseguir tiene primero el interés y la capacidad de generar y desarrollar una cosa política, o es que básicamente se ha constituido en un clan de narcotráfico con prácticas terrorísticas, con un discurso, digamos, para de alguna manera darle una coartada, si quiere, en términos más políticos. Sí, mire, ahí estamos juntando. Yo he tenido una reunión hace 2 días en mi despacho con todos los organismos de inteligencia, de modo que juntemos toda la información, la pongamos sobre la mesa y con eso podamos definir con claridad una caracterización de la situación y por tanto tener claridad en lo que vamos
vamos a hacer de ahora en adelante. Ya, por lo tanto, hoy con lo que se tiene, no se puede decir que es uno de los principales problemas de seguridad en el Perú. Bueno, no. Digo, en términos... Hay un tema de seguridad y no tenemos que tener ni escatimar ninguna prevención en materia de lucha contra el terrorismo. Y en el caso de la región del Braem, ahí, que es una zona a cargo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con pacificación y también con el apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, nosotros estamos ahí desarrollando acciones de todo tipo, porque tenemos una estrategia integral, pero también hay necesidad de estar permanentemente al tanto de las acciones de este grupo de los Quispe Palomino, que se hace llamar militarizado Partido Comunista del Perú, pero que, como dices tú bien, pues ya no se percibe una estrategia de poder, sino básicamente acciones ligadas a la protección del narcotráfico. Ahora, si hay una preocupación seria sobre eso, lo que habría que ver es las elecciones del 2018 en todas esas zonas, y digamos como en varias otras, estos grupos más extremistas, si uno quiere, algunos filosenderistas o vinculados, van a querer involucrarse o meterse, y esa es una consideración que yo le digo, me parece tiene un alto componente político, y la política no se hace cargo de eso, porque es más fácil en general de maldecir, decir son terroristas, son unos desgraciados, pero no ir a hacerle frente ahí y evitar que puedan efectivamente copar estos espacios. Glatzer, te recuerdo que tuvimos elecciones complementarias hace unos meses, en esa zona, sí, es verdad. Y que ocurrieron las elecciones sin un solo incidente. Nuestras Fuerzas Armadas actuaron allí. Yo hice un plan con el jefe del Comando Conjunto para desplazar personal y para controlar el proceso desde la parte de la garantía de su ocurrencia, y no ocurrió un solo incidente. De modo que estamos ahí haciendo el esfuerzo por tener el control territorial efectivo. Y eso va a suponer eventualmente situaciones de enfrentamiento, porque así es. Regreso a la cuestión política. Usted ha dicho el gobierno está haciendo tal o cual cosa para que sea lo más largo posible este escenario nuevo donde efectivamente hay que trabajar por el país, en los grandes temas que usted ha mencionado. Pero ¿qué garantía hay del otro lado de que, digamos, tenga esa misma perspectiva a propósito de lo que se ha conocido en los últimos días? Parecería ser lo único o una de las cosas que une al fujimorismo, que es un poco el miedo a sus parlamentarios de mantenerlos unidos para ser una fuerza por el número. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Cómo están viendo, digamos, a ese sector? Mire, Glatzer, en política no hay garantía de nada. De nada. Lo que hoy día es un amor intenso, mañana puede dejar de serlo. Lo que uno tiene que hacer en política es observar permanentemente los hechos. Es lo que manda. Por eso es tan complejo el fenómeno político. Porque uno tiene que estar observando no solamente los discursos, lo que dice los actores, sino también lo que están haciendo efectivamente. Y por eso es el balance político tan difícil de elucidar. De modo que no hay garantía de nada, como en todo fenómeno político, pero vamos a trabajar para que los conflictos se canalicen de modo institucional, las diferencias que subsisten se desarrollen por la vía institucional, y que logremos tener una agenda común en favor del país y de la gente. Tengo que terminar lamentablemente con Carlos, otro día hablemos, hoy día lo del terremoto, que como correspondía nos ocupaba buen tiempo en la conversación, pero quería preguntarle, yo sí veo que en la conformación de la meta actual hay una conservadurización del gobierno, digamos, por la presencia de algunos ministros. Es decir, lo primero que hace el ministro de Educación es pedir disculpas, decir que no es machista y que respeta a las mujeres y que, en fin, él no promueve el acoso. Y que está, antes había dicho que está en contra de la ideología de género y todas estas cosas. El ministro de Salud también va por ahí. En fin, ¿cómo se hace? Porque, digamos, usted cuando juramentó, y ese es un dato que no sé si todos percibieron, juramentó por la Constitución y por la patria, porque considera como yo y muchos que el Estado es laico y hay que distanciarse de cualquier credo, por más legítimo que sea, obviamente. ¿No cree que hay un poco de eso? ¿Cómo se va a compensar eso? Mire, yo soy muy respetuoso. Yo también, pero digamos, ustedes son autoridades. Yo soy... y soy muy respetuoso de la gente de fe. Yo soy un hombre de buena fe, y creo que en eso tenemos que tener muy claro que tenemos un Estado que es laico y que la Constitución es el instrumento que nos une. Ahora bien, otra vez te vuelvo a decir, por los hechos, Glatzer, por los hechos, miremos qué hacen, no solo qué es lo que han dicho. Aunque eso sea bíblico, por los hechos no juzgaréis. Bueno, pero es que la Biblia dice muchas verdades. Yo sé, yo lo sé, estoy bromeando. No, pero además es importante. Yo, a diferencia de lo que mucha gente cree, yo he leído la Biblia 2 veces. Y uno encuentra cosas desde el punto de vista literario muy interesantes, pero desde el punto de vista también del análisis político muy interesantes. Porque es una acumulación de sabiduría de la época,
que alguna de ellas, como por ejemplo toda la refranería del Quijote, escrito hace más de 4 siglos, tiene plena vigencia. De modo que, por los hechos. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Gracias. Es otro momento que vas a tener seguramente. Me encantará en esta nueva casa, gracias. Muchísimas gracias, el ministro de Defensa, entonces, Jorge Nieto, que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa. Regreso un instante porque ya Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, está en nuestros estudios. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC. Ya te he dicho a Patricia que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pelo trinchudo, misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. De la mañana, 41 minutos, desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. Al menos 217 muertos, cientos de desaparecidos y numerosos heridos dejó el sismo de magnitud 7.1 que ayer sacudió el país de México, cuyo epicentro se registró a 12 kilómetros al sureste de Acoxeapan, Morelos. Hasta las 2:10 de hoy, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, confirmó 86 fallecidos en la Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 2 en el Estado de México, 4 en Guerrero, 1 en Oaxaca, entidades donde se reportan las mayores afectaciones. A las 7:25... En el derrumbe del edificio ubicado en las calles Petén y Zapata en la colonia Santa Cruz de Atoyac, delegación de Benito Juárez, fueron rescatadas 6 personas durante la noche. Una de ellas perdió la vida. Los sobrevivientes ya fueron trasladados a un nosocomio. Sin embargo, se desconoce la identidad y características de los lesionados, así como de la persona fallecida. A las 8:25. El número de víctimas mortales por el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen en Ciudad de México, debido al fuerte sismo que azotó ayer el centro del país, ha ascendido a 37, de los cuales 32 son niños y 5 adultos. Seguimos con más información en RBC. Las tareas de rescate se extendieron a lo largo de la noche en esta escuela del sur de la capital, uno de los cerca de 40 edificios que se derrumbaron en la capital a causa del terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter. Y ahora noticias vinculadas al deporte. Luis Advíncula negó que haya sido víctima de terremoto que azotó México y criticó a las personas que difundieron su muerte por las redes sociales. Más información deportiva. El emblemático Estadio Azteca sufrió daños importantes en su infraestructura luego de una fuerte remesón de 7,1 grados con epicentro localizado entre los estados de Morelos y Puebla, el cual fue perceptible en la Ciudad de México, y el Estadio Azteca no fue la excepción. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz en La Voz del Perú. Continuamos con nuestra programación a través de RBC 104.7, la otra forma de vivir. No hay derecho con Glatzer Tosta. Adelante. Ocho y 44 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Me acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Ronald Gamarra, ustedes lo conocen bastante bien, fue procurador anticorrupción, una persona que mucho hace por la lucha contra la corrupción y que se ha convertido, por cierto, en un referente en esta materia.
lucha anticorrupción, pero también lucha contra la impunidad en otros ámbitos y otros casos, entre ellos derechos humanos, por supuesto. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Doctor Gamarra, gusto saludarlo. Gracias. Y antes que me preguntes, quisiera decirte un par de cosas. Lo primero, felicitarte a usted, a ti, a tu equipo, por siempre avanzar mucho más, por tener un programa muy objetivo, sumamente objetivo. Muchas gracias. En segundo lugar, al IDL por el haber acompañado a estas dos estudiantes en Bagua, que finalmente han logrado una sentencia del Tribunal Constitucional que declara estado de cosas inconstitucional en la educación rural, que es sumamente importante y obliga al Estado a formular una política pública para resolver ese acuciante tema, ¿no? Es fundamental. Un logro fundamental. Sí, y es un tema que, claro, digamos, no se difunde mucho porque no tiene que ver pues con la bulla política que sí genera el escándalo, ¿no? Pero es importante. Muchísimas gracias. A Juan José. Y una cosita, acabo de encontrarme con el ministro, con el buen ministro, y le he recordado también la necesidad de reglamentar una ley, la 29643, que establece un sistema de protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, otorga una serie de realizaciones en los temas de empleo, educación y salud, pero falta reglamentar, y por esa reglamentación están sujetos a determinados problemas burocráticos, administrativos. Imagínese, ¿no? Entonces, digamos, si se ha hecho lo más, ¿por qué no lo menos? Estoy seguro que el ministro, por supuesto. Bueno, si hubiera sabido eso, lo hubiera preguntado, pero bueno, ojalá que ese compromiso, creo que el ministro Nieto lo va a hacer, ¿no? Claro. Creo que es un tema corresponde. Bueno, regresemos a los temas, digamos, por los cuales inicialmente habíamos previsto la conversación o pensado la conversación. Bueno, ha salido información en estos 2 o 3 últimos días sobre algunos personajes. Hasta ayer era uno solo y estaba relacionado con una persona que fue vicepresidente de Petroperú en la época del presidente Alan García, el señor Atala Herrera. Luego con una persona que hacía siempre de árbitro y que siempre que hacía de árbitro ganaba Odebrecht, y que se ha descubierto que le dieron $435,000, a Atala le dieron 900,000. Pero IDL Reporteros ha publicado ayer el vínculo del señor Atala Herrera con Alan García y con el señor Nava. No solo un vínculo de amistad, sino un vínculo de asociación, digamos, participaban de asociación, una con Alan García y 2 con el señor Nava. Bueno, ¿qué le dice eso como dato en el marco de lo que pasó en la época del señor García? Varias cosas, gracias, ¿no? Lo primero es que, como ya sabíamos, Odebrecht mintió. Nos mintió descaradamente, ¿no es cierto? Que solo era determinada cantidad de millones de dólares que había entregado como coimas y demás, etcétera. Eso ya se había demostrado con una serie de investigaciones, porque además las cifras no cuadraban, y mucho menos con estas otras cifras que continúan apareciendo, ¿no? Lo segundo es que la investigación, la información nos llega del extranjero. Sí, pues. Por obra y gracia de terceros. Sí, en este caso periodistas del país, ¿no? Entonces, claro, bueno, mire, yo creo que lo he dicho ya una y varias veces y lo repito. Lo mejor que le pudo haber pasado al Ministerio Público es que el doctor Pablo Sánchez sea elegido fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Ahora, pero hay problemas, pues, en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Que no competen a la gestión de él, sino a la forma como, en concreto, fiscales vienen asumiendo la investigación del caso. No puede ser que no haya una sola dirección, un solo objetivo, etcétera, que los fiscales no compartan la información, que tengan estrategias distintas, que se peleen, etcétera. O sea, por favor, ya llevamos casi un año de investigación, y salvo lo que ha hecho el fiscal Chirre, creo que no hay otra cosa que haya salido de las propias fuentes del Ministerio Público, sino todo ha sido obtenido por acción de terceros, ¿no? Ahora, la pregunta es, digamos, ¿qué cosa es lo que genera eso que claramente es inacción? Es, digamos, la falta de conocimientos de temas complejos, es la falta de capacidades en recursos humanos y económicos para hacerlo, o, digamos, como algunos y otros han dicho, digamos, yo me incluyo un poco en eso, y Gustavo Gorriti tal vez es el que más claramente ha expresado ese punto de vista, a ciertos niveles de complicidad para perseguir con más interés a unos, que hay que hacerlo, pero con menos a otros, que toma tiempo y que toman, digamos, yo no comparto esa postura, ¿no? Me parece extrema, ¿no? Es decir, señalo que los hechos coincidimos en el análisis. Ya, que podría uno imaginar, ¿no?, de que algo de eso hay, pero que usted cree que no hay eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay problemas en gestión, en tener un objetivo estratégico, en trabajar de manera conjunta, etcétera. Y por supuesto hay decisiones lamentables de los fiscales, ¿no es cierto?
que justamente, entre otras cosas, llevó también a un enfrentamiento con la Procuraduría Anticorrupción, ¿no es cierto? Y pero que como que las cosas están volviendo a su lugar ahora, con el nuevo procurador y con las gestiones que viene haciendo el Ministerio Público. Por ejemplo, este tema de la inhibición para la transferencia de las acciones de Odebrecht en el proyecto Olmos, ¿no es cierto? Ya salió la resolución del Poder Judicial que dejó sin efecto. O sea, deshace esa inhibición. Es decir, a pedido de la Procuraduría. A pedido de la Procuraduría, expreso pedido de la Procuraduría, con el entusiasta aplauso del Ministerio Público. ¿No es cierto? Todos han estado de acuerdo en que esa norma esa decisión del Poder Judicial debería caer, porque el decreto supremo 003 es suficiente para... ¿Y usted cree que no? No, yo por supuesto creo que no. En algún momento yo hice una crítica a la procuradora entonces por el tema, pero viéndolo en perspectiva, creo que hizo lo que correspondía para asegurar mejor la reparación que debe para negociar mejor la reparación, que era lo que ella había argumentado. Claro, ¿no? Entonces yo veo que lamentablemente no se ha avanzado mucho, independientemente al interior del Ministerio Público respecto de los temas de Odebrecht, pero que se está regresando a un esquema en el que se sigue conversando. Se sigue conversando mucho con Odebrecht, ¿no? Y probablemente esta decisión del Poder Judicial permita, pues, que se obtenga, espero yo, información. Pero si tienes un Odebrecht que te miente con la información, digamos, ¿qué garantía puede haber si no hay el apremio de una sentencia de que pueda tener buena voluntad de subir la reparación o de mejorar las condiciones para el Estado? Sí, claro. Ese es el problema. Sí, claro, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de los ex ejecutivos de Odebrecht, hay que presionarlos. O sea, bueno, primero, de repente hasta la palabra es exagerada. Hay que pedirles que cumplan, ¿no es cierto?, con los compromisos que ya han adquirido, ¿cierto?, en Brasil y en el Perú, ¿cierto? Y miren, cuando uno se somete a una forma de colaboración eficaz, no es que sea buena gente, no es que quiera colaborar con la justicia, quiere decir que uno es delincuente. Y quiere mejorar sus condiciones. Claro, no es delincuente. O sea, si yo voy a pedir formas de colaboración eficaces porque admito que cometí un delito, o sea, soy un delincuente. ¿No es cierto? Y la colaboración eficaz, cuanto más eficaz sea, va a hacer que disminuya mi pena, que yo mejore mi condición. Y si no es eficaz, no le doy. No le das. O le doy una nimiedad. Eso es un elemento, pues, que hay que, digamos, tener a la mano para interrogar a ellos. No es una mala palabra negociar, porque, digamos, las normas lo permiten, pero hay que saber negociar. Sí, pues, y no se está negociando bien. Bueno, pero regresemos, a ver, al caso de García. Estos datos que se han conocido ahora llegan a, de alguna manera, pisarle la basta a García, digamos, bueno, en el sentido formalmente no. ¿Cierto? Pero hay que seguir las pistas, y las pistas evidentemente llevan hacia Alan García, ¿no es cierto? Es evidente, pues, o sea, tanto dinero no se paga para determinadas personas, ¿no? Ese dinero es para otro. ¿Para quién? Eso es lo que hay que determinar. Ya, de acuerdo, pero digamos, ¿quién era la garantía indiscutible de que durante un tiempo razonable, es decir, un periodo gubernamental, pudiera dejar que la empresas Alan García? Y si digamos, vemos otra vez en perspectiva todos estos asuntos, vemos con quienes trabajaba Odebrecht, ¿no es cierto? A quienes ha coimeado, etcétera, veremos pues que no era al portero ni solo al gerente, ¿cierto? De acuerdo. Era el dueño del circo, le pagó, ¿no? Por ejemplo. A Toledo le pagó. Por eso. Le pagó a Ollanta, digamos, en la teoría del caso. Claro, salvo que en los 5 años de García haya cambiado de metodología por alguna consideración que nadie conoce, ¿no es cierto? Ahora, García siempre dice esa rata porque no son suyas, ¿no es cierto? Siempre ahora ha salido a decir con este señor Atala Herrera que él investigue el Ministerio Público. No sé qué pasa con el expresidente Alan García, que estaba rodeado de ratas y nunca se dio cuenta. Sí, pues. ¿No? Claro, con perdón de los buenos funcionarios públicos que trabajaron en su gestión, por supuesto, ¿no? Pero estaba rodeado de varias ratas. Claro, ahí hay dos posibilidades: o uno las extermina, otro le toca la flauta para que caminen en la misma dirección. Bueno, también. Claro, ¿no? Yo creo que por diversas razones no solo el presidente Kuczynski es buen flautista. Bueno, y el presidente Kuczynski debe estar preocupado por lo de Maiman y por el tema de la interoceánica, ¿no? No lo sé, pero políticamente sí. Le golpea. Le cae. ¿Cierto?
en términos concretos de investigación, no creo. La investigación contra él por otros temas vinculados a corrupción se ha caído, ¿no? Lo han archivado. Los otros que han... 2 veces se ha caído la investigación contra Kuczynski en el sistema anticorrupción, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que lo van a llamar a declarar en otras investigaciones abiertas donde él no tiene la condición de denunciado, sino de testigo. Ya, de acuerdo. Pero, en fin, por angas o por mangas, como se dice, yo creo que va a ser golpeado, políticamente sobre todo, ¿no? Sí. No sé si en términos judiciales, ¿no? Es una buena noticia que, digamos, hayan puesto un fiscal ad hoc, digamos, no ad hoc, pero va a dedicarse al tema de las anotaciones en la agenda de Odebrecht por el caso Keiko y que se hayan juntado los casos. Gracias. Es una buena estrategia del Ministerio Público que se investiguen de manera objetiva y ordenada con un plan de trabajo los hechos. Sean los de Keiko, los de Toledo, los de Alan García, los de Ollanta Humala, los de todo. Pero parece que en el caso en este caso y de Ollanta se había puesto un mayor acento. De acuerdo. ¿No? Se habían puesto un mayor acento, pero no en el de Keiko. A mí me parece correcto lo que se ha hecho. Y me parece mucho más correcto que se haya nombrado a un fiscal tan objetivo y tan proactivo como José Domingo. Sí, es bueno. Pérez, digamos, ¿no? uno de los antecedentes de que Pérez Gómez se peleó con Peláez Bardales porque, digamos, denunció a algunos funcionarios apristas en el momento en que ejercían cargos. Es un buen fiscal, me han dicho. Sí, yo no lo conozco, pero... Es un muy buen fiscal. Entonces, yo no sé cuál será su conclusión. Podrá denunciar, podrá archivar. Pero lo que sí me asegura ese fiscal es que va a hacer una buena investigación. ¿Es una buena noticia que el doctor Enrique Mendoza sea ministro de Justicia de cara a las investigaciones de Lavallato o no? Eso depende un poco de los gustos también, ¿no? Bueno, si quisiera decir algo en su favor, como presidente del Poder Judicial, ¿no? Diría nada. Que fue un hombre gris. No hizo nada. O sea, digamos, es probable que no haga. Yo preferiría que como ministro no haga nada. Ya. Estaría más tranquilo. Ya, de acuerdo, pero digamos, esto había un incógnito. Es una incógnita, habrá que ver qué es lo que pasa, cuáles son sus primeras medidas respecto del tema del sistema de los procuradores, su apoyo o no a la lucha contra la impunidad, en caso de corrupción y violaciones a los derechos humanos, por supuesto. Es una incógnita todavía, ¿no? Pero evidentemente vamos a extrañar a Marisol Pérez Tellón. ¿Usted cree que más temprano una buena ministra, por supuesto, ¿no? Sí. Y estaba rodeado también de buenos viceministros. Han contribuido al desarrollo de la justicia en el Perú. Sí, y quería preguntarle por qué esta investigación que publica El País, dice Idera Reporteros ayer, que también da cuenta, o digamos, también ahí se nota que hay anotaciones sobre quién puede haber sido el gerente en materia de seguridad ciudadana de la gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado Ramos. Es verdad que la anotación dice Gabriel Parado Ramos. Sí. Y no menciona un monto. Y no menciona un monto que le hayan pagado. Él ha dicho que no tenía nada que ver con inversiones, que tiene nada que ver con este tema, y Susana Villarán ha dicho que efectivamente respalda a Gabriel Prado a como dé lugar. Bueno, yo lo que creo es que este hecho, como cualquier otro, tiene que ser objeto de una investigación. Y haría muy bien el funcionario de la municipalidad, el exfuncionario de la municipalidad, en colaborar con la Administración de Justicia. Es decir, debería ir a presentar un documento ante el Ministerio Público poniéndose a su disposición y pidiendo que se investigue. Sí. Es lo mejor que puede pasar. Ahora, pero digamos, hoy día todavía no hay una investigación, ¿no? No. En cuanto se dé, hay que ir. Pero son pocos casos en los que una persona acude directamente al Ministerio Público para decirle, aquí estoy, investíguenme. Hay una referencia en un documento de donde se desprendería comisión de hechos delictivos probables respecto de otras personas. Claro, aparece un nombre que no es exactamente el mío, pero que podría ser el mío. Solicito que se me incluyan las investigaciones. Sí. Y acá estoy a disposición. Y que se me abran mis secretos bancarios, claro, esa debería ser tributarios y todo lo demás, para que vean que yo no recibí dinero. De acuerdo. Tengo que terminar lamentablemente, pero quería preguntarle una cosa general sobre la nueva conformación del gobierno en términos de lucha anticorrupción. ¿Cree que, en tanto es una política tan demandada, va a ser algo esta nueva conformación? O sea, tiene un perfil de esta vez sí van a hacer cosas importantes en materia de anticorrupción. No creo. Yo creo que más bien está conformado. Y probablemente sean los ministros que le otorguen el indulto a Alberto Fujimori. ¿Usted cree que es el gabinete del indulto? Sí, yo creo que es el gabinete del indulto.
Ahora, digamos, ya la consideración política de eso, no se sabe qué puede ser en torno al gobierno, porque si cree que eso le va a salvar de cualquier problema, de pronto esté equivocado. Pero usted cree que claramente ha sido conformado para eso. Sí, por supuesto, ¿no? Creen que acariciando la melena del león lo van a apaciguar, ¿no? Sí, pues. Se lo van a comer vivo. Por supuesto. Doctor Ronald Gamarra, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Otro día vamos con más tiempo a hablar sobre otros temas también, pero le agradezco mucho por la visita, la primera en esta nueva etapa de No hay Derecho. Muchísimas gracias. Muy amable. No tengo tiempo para más. Hasta mañana a las 7 en punto aquí en No hay Derecho.